Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Si Dios lo permite, el año entrante estamos celebrando 50 años de ser egresado como bachiller allí de ese colegio municipal en Cúcuta. ¿Ven? Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, Colombia, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis amigos conocidos, a mi familia de carne y sangre, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, amigos pastores, todos conocidos, reciban un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Correcto, el profe Ramón, estoy aquí nuevamente con ese deseo, ese anhelo, esas ganas, esa pasión, ese fervor que el Señor coloca en mí, el querer como el hacer, de llevar un mensaje de esta palabra de Dios, un mensaje de consuelo, de amor, de perdón, de misericordia, de restauración. Ese es para todas aquellas personas que bien tengan recibirlo, aquellas personas que desean tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Señor nos coloca a todos los que hemos conocido la palabra a llevar un mensaje de salvación, es decir, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces lo hacemos porque todo lo que hemos recibido lo hemos recibido por gracia, por lo tanto también debemos ir a entregar todo esto que nos ha dado el Señor por gracia, para que otras personas, repito, lleguen a los pies de Cristo. El único requisito acá es no traer ningún tipo de religión. Dejemos la religión cristiana allá, en remojo, y entremos a tener una experiencia a base de una relación en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que nos ha hecho el cura, el sacerdote, el obispo, el pastor, déjelo allí, pero vamos a alimentarnos directamente con la fuente de esa sabiduría que es la palabra de Dios. Es decir, todavía vemos en la sociedad unas cosas que si le preguntaran a uno, ¿usted qué opina de lo que están haciendo? Uno simplemente le debe responder, están así o están haciendo eso porque simplemente no conocen la palabra de Dios, no leen la Biblia. Entonces, como no leen la Biblia, se atienen a lo que le diga el hombre de Dios. Y aquí es tener experiencia, porque esto es a solas, esto es personal, tener vivencias. Amén. Hoy quiero traerles con mucho respeto, con mucho amor, unos códigos que el Señor, nuestro Padre Celestial, me regala para compartir los códigos del reino de Dios. Sabemos que el reino de Dios es espiritual. Amén. Que debemos poner la mirada en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve son eternos. Amén. Es decir, debemos fijar y saber que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo material y que el mundo físico. Por lo tanto, quiera usted o no quiera, nosotros estamos todos de paso por este plano físico, por este plano material. Amén. Y el Señor nos da la oportunidad de interactuar, de conocerle a base de unos códigos elementales que están allí. Amén. Entonces, los códigos del reino básicos, del reino espiritual,
Primero sería el oír la palabra de Dios. Es decir, por allá en Primera de Reyes 18:46, el profeta Elías le dice al siervo Acab: se oye una gran lluvia. No dice se ve, sino que se oye. Entonces, en el plano espiritual de Dios, primero es el oído y luego viene la fe. Es decir, que el oído es la herramienta principal y fundamental de la fe. Por eso no debemos prestar oídos a palabras necias, absurdas, que no conducen a nada bueno. Entonces debemos prestar nuestros oídos y hacerle transmitir eso a nuestros hijos, las demás generaciones, que en el plano espiritual primero es el oído. Amén. Luego, después de haber oído esa palabra, necesariamente se va a desarrollar la fe. Eso lo dice Romanos 10:17. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo dice Hebreos 11:6. Pero Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es que van de la mano. Amén. Entonces la fe, la certeza, la convicción, la seguridad de lo que no se ve se va a manifestar, porque todo lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. Eso dice la palabra. Amén. Por allá, segunda de Corintios 4:18 lo dice. Luego de oír, repito, viene la fe, que sería el segundo código. El tercero es el conocer. El conocimiento es fundamental en estos códigos del reino de Dios. Conocer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra. Por allá el profeta menor Oseas dice, Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El conocimiento es fundamental. Dice que la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento. Y el Señor nos manda a oír la palabra, a leer la palabra y a escudriñar la palabra. Amén. Entonces ahí se va desarrollando esa fe. La fe en nosotros. Luego, después tenemos la fe de Cristo, como lo dice Gálatas 2:16 y 2:20. Por la fe de Cristo. Entonces, el primero es el oír, segundo la fe, tercero el conocimiento, cuarto es el hablar. No podemos quedarnos callados, el hablar. Por allá dice en 2 de Corintios 4:13, dice que creí, por lo cual hablé. ¿De qué vamos a hablar? De lo que creímos. ¿Y qué es lo que estamos creyendo? De lo que hemos oído. Es creí, por lo cual hablé. Debemos declarar la palabra de Dios. Debemos orar, hablar. El apóstol Marcos 11:23 dice: declarando, creyendo para ver. Declarando, creyendo para ver. Todo lo que digas le será hecho. Mire que estos códigos son fundamentales, hermanos en Cristo, amigos, conocidos todos. Primero es el oír. Segundo es la fe. Tercero es el conocimiento, conocer. Y cuarto es el hablar. El hablar es la oración, es el clamor, es el ruego, es la súplica. Debemos orar en espíritu y en verdad con las mismas palabras de Cristo. Nos ha enseñado que son espíritu y son vida. Ese es el hablar. Amén. El quinto es la voluntad.
pero la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Esa voluntad, ahí está donde llegan las promesas, La voluntad, allí trabaja la fe, la esperanza, el amor. En la voluntad, la paciencia, la prudencia, la perseverancia. Ahí en la voluntad está el tiempo. Eso se va a manifestar es en el tiempo de Dios, o sea, el tiempo kairos, y no en el tiempo del hombre, que es el tiempo cronos. Amén. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a esa voluntad de Dios, inmediatamente estamos ahí en la siguiente, o sea, la santidad sería la sexta. La santidad. Estamos en comunión permanente, orando, clamando, ayunando, vigilando, leyendo palabra de Dios, congregándonos, haciendo una cosa y la otra, sin dejar de hacer una y la otra cosa, en fin, estar actuando. Amén. Por eso es creer en Dios, esperar en Dios, pero es mejor, ojo, pensar en Dios, ese pensamiento, y actuar en el nombre de Dios. Tenemos que movernos. Amén. La santidad, dice la palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 por allá. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor lo que Él puede hacer en vida, en esta vida y en la otra. Para todos los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reinaremos en vida, en esta vida. Romanos 5:17, para luego reinar para vida eterna. Romanos 5:21. La santidad está ligada estrechamente a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios la tenemos cuando declaramos creyendo para ver. Amén. Y el último paso sería la séptima, es la visión. Lo que estamos esperando ver, que se manifieste en el plano material. Amén. Por allá el profeta menor Habacuc 2:3 dice, la visión tardará. Está hablando de lo que vamos a ver, tardará tiempo, pero llegará. Dice, está plenamente seguro de que se cumple. Sí y solo si estamos cumpliendo con los códigos del reino de Dios, que es un reino espiritual, y que entonces debemos ponerlo en práctica. Sería el oír, el creer, el conocer, el hablar, la voluntad de Dios, la santidad y la visión. 7 códigos fundamentales que pertenecen al plano espiritual, que son códigos del reino de Dios. Que esa palabra reine y gobierne en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra sociedad. Bendiciones en Cristo. Amén y amén.